Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos en esta jornada de actualización que abre el ciclo de jornadas de actualización del año 2024 del señor del Colegio Nacional de Actuarios. En esta ocasión nos acompaña como expositor estrella ni más ni menos que el doctor David Juárez Luna, quien es profesor investigador en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, México. El doctor David estudió matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Además, tiene una maestría y un doctorado en economía por el CIDE y el doctorado en la Universidad de Essex, en Inglaterra. Sus principales temas de investigación son los que estamos viendo ahora en pantalla. Y bueno, para no robarle más el foco, le doy la más cordial bienvenida a mi amigo, el doctor David Juárez Luna. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor Daniel, qué amable. Gracias por la invitación y gracias a quienes están aquí de manera presencial y a quienes nos ven a distancia. Bien, esta conferencia es parte de presentar nuestro grupo estable de investigación titulado Estudios Socioeconómicos de México. Es un grupo que formamos varios profesores de la Facultad de Ciencias Actuariales y de la Facultad de Economía y Negocios, ambas de la Universidad de Anáhuac, México, y yo le puse como título Modelación Matemática y Teoría Microeconómica, que es básicamente una tautología. Cuando uno estudia economía, haces economía teórica, realmente estás haciendo modelación matemática de problemas económicos. Y lo que pretendo en esta conferencia del día de hoy es presentarles mis temas de investigación. Como ya lo dijo el doctor Daniel, yo soy ingeniero matemático por el Instituto Politécnico Nacional. De hecho, yo soy de la primera generación de esa carrera y tengo el acta de examen profesional número 1. La carrera surgió con la idea de enfocarse en hacer modelos matemáticos. Posteriormente me fui a estudiar economía en el CIDE y el doctorado en la Universidad de Essex en Inglaterra, donde mi doctorado fue haciendo teoría económica, modelación matemática de algunos aspectos económicos en los que profundizaré ahora. Y en la plática de hoy les voy a hablar de estos 4 temas de investigación. El primero de ellos es altruismo y redistribución. En este tema tengo 2 publicaciones, una se llama Ideology, Swing Voters and Taxation y la otra Class Altruism and Redistribution. Aquí en estos artículos lo que hacemos es modelar una democracia, modelar cómo votan los votantes. Hay una función de utilidad para los partidos políticos y la idea es mostrar cómo es que grupos sociales tienen, digamos, mayor peso en la decisión de políticas económicas, que en este caso es la redistribución. Hay un ejemplo particular hacia Estados Unidos y Europa, su tasa impositiva, en el segundo artículo. Y debo decir como nota importante que este artículo de Class Altruism and Redistribution se publicó en 2001 en The Economic Journal. Al día de hoy es mi publicación más importante. En el ranking de Simago es la revista número 30 de 718 revistas que hay en ese ranking. Hay muchísimas revistas que están fuera del ranking y somos muy pocos mexicanos quienes hemos publicado en esta revista. De hecho, me atrevo a decir que hay solo 3 instituciones mexicanas que aparecen allí. Hoy está la Universidad de Anáhuac, México, y bueno, mis coautores son suizos, y les puse allí la línea donde dice, este artículo fue recibido el 18 de abril de 2018 y aceptado el 13 de marzo de 2021. El proceso únicamente de recepción del artículo tardó 3 años. Desde el inicio hasta que este artículo fue publicado, nos tardó cerca de 11 años. Es un trabajo muy difícil publicar artículos teóricos en economía en revistas importantes. Son años y años y años de trabajo. Encuentran el artículo en la internet por si quieren revisarlo. Por ahora ya no me dedico en inglés le llaman political economics, ya no me dedico a ello y
me he dedicado en lo que he llamado política de generación eléctrica. En política de generación eléctrica lo divido en dos grandes áreas. Una de ellas es políticas para impulsar la electricidad fotovoltaica en México. En estos tres artículos que tengo, estos tres trabajos, mi coautor es Eduardo Urdiales. El primero de ellos es un capítulo del libro donde, vaya, revisamos la literatura y vemos los datos de México y encontramos que hay muy pocos estudios que abordan a la electricidad fotovoltaica y además, lo que es muy relevante, en México tenemos mucha más irradiación solar que la que tienen China, Japón, Estados Unidos, Alemania, quienes son los principales productores de generadores de energía fotovoltaica, de electricidad fotovoltaica. O sea, tenemos más irradiación solar. Hay un potencial enorme. Los artículos, participación de la electricidad fotovoltaica, se publicó en The Anahuac Journal y está por aparecer este año en la revista Gestión y Política Pública, condiciones que impulsarán la capacidad fotovoltaica instalada en México, un análisis cualitativo comparativo. Allí lo que hacemos es, en el segundo artículo, un censo de las políticas públicas que se han aplicado en otros países y aplicamos un método cualitativo, que es básicamente un método lógico, para encontrar estas condiciones. Los principales resultados son que para impulsar la electricidad fotovoltaica en México se requieren créditos fiscales a la inversión o producción, hay que impulsar feed-in tariff y feed-in premium, desarrollo de capital intelectual, técnico y profesional, el impulso a la investigación y el desarrollo de tecnología fotovoltaica. Y hay que incluir a la capacidad fotovoltaica instalada en redes eléctricas inteligentes. Y todo esto, chicos y chicas, perdón, a todos quienes nos escuchan, tiene que ir en un plan nacional de desarrollo eléctrico. O sea, tenemos un potencial tremendo para desarrollar la electricidad fotovoltaica y no lo aprovechamos. La otra línea de investigación, la otra sublínea dentro de portafolios dentro de política de generación eléctrica es portafolios de generación eléctrica. Aquí tengo 5 trabajos. El primero de ellos es una publicación en la Revista Mexicana de Economía y Finanzas. En este trabajo abordamos un portafolio de 3 tecnologías de carga base. Para generar electricidad, las tecnologías de carga base son las que trabajan 24 horas los 7 días de la semana. Son ciclo combinado, termoeléctrica de carbón y central nuclear. Las otras tecnologías son intermitentes, la eólica, que usa el viento, fotovoltaica con el sol, termoeléctrica y otras más son intermitentes. En el primer artículo, costo de generación eléctrica, abordamos solo 3 tecnologías y el análisis de portafolio lo hacemos eh, analizando pares de tecnologías. Únicamente nos referimos como mejor al par que resultó, digamos, con el menor costo y la mejor frontera eficiente. De hecho, partiendo de estas 3 tecnologías, yo me percaté de que en la literatura la frontera eficiente se construye haciendo simulación o calibración únicamente con manejo de datos. Se manejan los datos y de repente de una caja negra sale la frontera eficiente. La frontera eficiente son aquellos perfiles costo-riesgo donde para aumentar el costo, perdón, para minimizar el costo tienes que aumentar el riesgo o para disminuir el riesgo tienes que aumentar el costo. Entonces, partiendo de que no hay una metodología, en el artículo de Power Generation Portfolios, yo desarrollo una metodología paramétrica de hasta 5 tecnologías para construir la frontera eficiente. Ya es el modelo matemático donde tú le metes un parámetro entre 0 y 1 y te genera la frontera eficiente y las fórmulas las puedes meter a Excel y te genera la frontera eficiente. Después, aplicando, de hecho, el artículo de Power Generation Portfolios lo presenté justo hace 3 años en las jornadas de actualización, que igual me hizo favor el doctor Daniel López de invitarme. Y después está el artículo Beneficios económicos y ambientales de la energía nuclear. Lo que hago allí es aplicar mi metodología
con tres tecnologías a los datos del artículo de 2019 y digamos que lo corrijo, ¿no? Después tenemos un capítulo del libro, Precios de las emisiones del CO2 en la generación eléctrica. Aquí lo que hacemos es, miren, cuando se calculan los costos de generación, muchas veces no se incluyen los costos de emisiones de CO2, se dejan de lado. Y esto hace que la generación eléctrica a través de ciclo combinado que quema gas o de termoeléctrica de carbón que quema carbón, pues no sean tan elevados porque no incluye el costo de la externalidad. Pero cuando la incluyes, esto cambia. Lo que mostramos en este trabajo es que cuando incluyes el costo de las emisiones del CO2, la distribución de probabilidad del costo de generación se vuelve más riesgosa y tiene una media mayor. Es más costosa y más riesgosa, de hecho, ¿no? Y finalmente, el último artículo, el último trabajo que tengo en portafolios de generación eléctrica es este que se llama Electricity Generation Portfolios in Mexico, eh, Environmental, Economic and Policy Implications. Aquí lo que hacemos con mi coautor, el doctor Alejandro Mociño, es un portafolio de generación eléctrica usando datos de México para 8 tecnologías. Se calibran los datos para encontrar la media y la varianza del costo unitario de generación eléctrica y construimos los portafolios de hasta 8 tecnologías. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es de que en México más del 50% de la generación eléctrica se da a través de ciclo combinado, cuyo combustible es el gas natural. Y en consecuencia, las emisiones de CO2 asociadas a esta generación eléctrica son importantes. Dentro de los objetivos de Dentro de los objetivos mundiales y en particular de México está el reducir las emisiones de CO2. Hay acuerdos de París, hay la Ley General de Cambio Climático, etcétera, donde hay objetivos específicos para disminuir las emisiones de CO2. Pero las proyecciones de los portafolios que habrán digamos, de darse en los siguientes años, del año 2023 al 2032, dicen que el ciclo combinado tendrá una participación entre el 57.1 al 60.5%. Es decir, vamos a seguir dependiendo de quemar gas y la pregunta es cómo es que esto nos va a ayudar a disminuir las emisiones de CO2. Realmente, pues es importante. Entonces, en la primera parte del artículo se calibran los datos para tener la media y la varianza de los costos unitarios por tecnología. Tenemos combustión interna, turbinas de gas, vapor, planta de carbón, hidroeléctrica, ciclo combinado, viento y la fotovoltaica. ¿Y qué hacemos para construir los portafolios? Les platico de este artículo que es, digamos, el que engloba todo lo anterior. Partimos del hecho de que tenemos una variable aleatoria que es el costo unitario de generación por cada tecnología, son las X, y el portafolio es la combinación lineal, una combinación lineal de estos costos unitarios. La media es obviamente la combinación lineal de las medias y la desviación estándar la tenemos de esa manera, donde la segunda parte corresponde a la covarianza. Entonces, aquí debo hacer una aclaración importante. En este modelo, para estimar la frontera eficiente, yo hago un supuesto fuerte, que la covarianza entre los costos unitarios de las tecnologías es cero. Es un supuesto fuerte, doy algunas argumentaciones en los artículos, pero la realidad es de que es un supuesto fuerte y si bien no esperamos que se cumpla, pero nos ayuda mucho al trato matemático del modelo y a tener algún punto de partida para la comparación. Cuando uno se construyen las fronteras eficientes a través de simulación,
también se hacen muchos supuestos. Cuando se manejan datos, se simula, se hacen muchísimos supuestos y en los artículos nadie habla de ellos. Simplemente te ponen la frontera eficiente y ya está. Yo soy honesto en decir el supuesto que estoy teniendo. Partiendo de que la covarianza es cero, encontramos alfa es la participación de cada tecnología. ¿Qué tanto debe de participar dentro del portafolio? Y asumiendo que la covarianza es cero, tenemos los alfas óptimos que me dan el mínimo, el portafolio con mínima varianza. Tenemos a esos alfa asteriscos y nos da la mínima varianza. Si pensamos que la tecnología 4 es la que tiene menor varianza, la desviación estándar del portafolio, que está dado por Y, tiene una desviación estándar aún menor, es decir, el riesgo se disminuye. Y partiendo de ello, tenemos estas expresiones donde podemos tener el perfil riesgo, que es la desviación estándar, y la media del costo, dado por esa expresión, donde los alfas 1 al alfa 8, las participaciones de cada tecnología, están dadas por esas expresiones que dependen de X1, X2, X6, etcétera. Estas X dependen de estas alfa asterisco, las participaciones del portafolio mínimo. Una vez que tenemos estas fórmulas, las podemos meter en Excel. En Excel pones la desviación estándar, la media de cada tecnología, pones las fórmulas de X, pones las fórmulas de alfa 1, alfa 2, alfa 3, y de allí la media y la varianza, las cuales al graficarlas nos quedan en algo como esto. Hasta arriba está el, la tecnología de esta que está IC, y todo lo que tenemos en verde y en azul, los puntos verdes y azules, son los portafolios factibles. Pero la frontera eficiente únicamente está dada por los puntos azules. Tenemos aquí el portafolio de menor riesgo y aquí tenemos el portafolio cuya media es la menor. Entonces, en esa serie de puntos azules, en esa curva, es la frontera eficiente. ¿Quieres disminuir el costo? Aumentas el riesgo que está dado por la desviación estándar. ¿Quieres disminuir la desviación estándar? El riesgo, tienes que aumentar el costo medio. Es así como definimos frontera eficiente. Bueno, no es que la defina yo, está en la literatura. Y lo que les decía hace un momento, yo estoy asumiendo que la covarianza vale cero. Si en el agregado hay una covarianza negativa, pues esta curva se va a mover un poquito a la izquierda. Si hubiera una covarianza mayormente positiva, pues se mueve a la derecha. Pero al menos tenemos un benchmark de dónde partir para hacer análisis. Hay un artículo, ahorita se me fueron los nombres de los autores, donde analizan los costos nivelados de generación eléctrica de acuerdo a los supuestos que hacen los artículos. Que si la tasa de interés es de tal, de 5%, de 7%, si se incluyen costos de emisiones de CO2, si el precio de los combustibles es estocástico o no. Y todos estos artículos dan costos nivelados diferentes, distribuciones diferentes. Hay supuestos que escapan, o sea, dependen mucho del autor. Yo aquí al menos estoy siendo honesto en el supuesto que estoy manejando. Ya que tenemos la frontera eficiente, algo que quiero hacer notar es de que con esta metodología, repito, se pueden construir perfiles costo-riesgo de 8 tecnologías para lo que ustedes quieran. Yo aquí lo hice para tecnologías de generación eléctrica, pero teniendo la media y la varianza de 8 elementos que puedan constituir un portafolio, aplican la metodología y encuentran la frontera eficiente. Yo he desarrollado la metodología hasta para 10 tecnologías. Eso no está publicado porque pues no he encontrado los datos. Debo decir que yo hago la parte matemática, la parte de la modelación, y mis coautores se han encargado de la simulación
y del manejo de datos, y pues ahí es como trabajamos. Bien, ya que tenemos la frontera eficiente, lo que hacemos es, bueno, esta metodología nos permite construir la precisión que ustedes quieran. Se dan cuenta que las participaciones alfa 1 hasta alfa 8 dependen solo de alfa. Aquí solo tenemos alfa. Ay, se me fue. Solo tenemos alfa. A ese alfa le das valores entre 0 y 1 y te genera todos los portafolios factibles, en particular la frontera eficiente. ¿Qué tan, digamos, pequeño quieres darle los intervalos a alfa? Ya depende de cada persona. Y podemos hacerlo tan preciso como queramos. Allí estamos presentando estos portafolios donde para cada valor de alfa del parámetro nos presenta la participación de cada tecnología. La tecnología que está hasta abajo es la fotovoltaica, donde su participación eficiente va del 26% al 100%. Es el resultado que encontramos en este artículo y partiendo de ello ya podemos comparar los portafolios proyectados, que son los puntos que están allí, compararlos con la frontera eficiente. Nos damos cuenta, en el eje vertical está la media del costo. Los portafolios proyectados para los siguientes años, hasta el 2032, son más costosos que la frontera eficiente que encontramos. Y en ello, hay que hacer el análisis, concluimos que la participación eficiente de la solar fotovoltaica debe de ser entre el 70% al 75% para mantener el mismo riesgo que tienen los portafolios proyectados. Lo que proyecta, fíjense el contraste, lo que proyectan los portafolios de la Secretaría de Energía es que la fotovoltaica estará entre 4.3 y 4.9%. Se estamos desperdiciando el sol, pero tremendamente. Las emisiones de CO2, si estuviésemos en la frontera eficiente, se reducirían hasta el 52.9%. El costo de generación reduciría entre 10 y 14.6%, chicos, y para ello hay que diseñar políticas que incrementen la participación de la fotovoltaica mientras se reduce la participación del ciclo combinado. Entonces, en los artículos anteriores de los que les he platicado, hablamos de políticas para impulsar la fotovoltaica y en este estudio de portafolios de generación eléctrica tenemos el sustento ya más, digamos, estructurado para argumentar que necesitamos impulsar a la electricidad fotovoltaica. ¿Ok? Muy bien. Partiendo ya a otro tema microeconómico, otro artículo que tengo actualmente en progreso aborda la brecha de género, brecha laboral de género. Perdón, es que me doy cuenta de que como David abarca este gran tema, este gran tema, siento que hay cosas que si preguntamos al final, sí, o sea, por ejemplo, lo del estudio, los estudios sobre democracias, nuevas democracias, ¿no? Yo no sé si ustedes sepan, pero no, perdón, ya me tomé la libertad de preguntar preguntas, ¿eh? Está bien, adelante, Perdón. por favor, por favor, por favor. Una de las cuestiones de innovación que vamos a ver en los próximos años es un modelo de democracia 2.0. Obviamente, pues llama la atención que se llame precisamente así, cuando, por ejemplo, en Francia están en la quinta o sexta República Francesa, ¿no? Pero vamos, el chiste es que va a llamarse democracia 2.0 y resulta que es uno de los temas de investigación del doctor David. Y además, por supuesto, vamos, pues cuando platicamos del contexto presente de nuestro país, ¿a poco no se les antoja preguntarle algo?
Entonces, el día de hoy, y si es Claudia, o esto, ¿cómo se llama el otro? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Muchas gracias, doctor Daniel. Por favor. Uh-huh. ¿Cómo lo podemos adaptar para el contexto de la democracia actual? Que pues, sí, no hay nada más una democracia 2.0, ¿no? Bien, miren, a ver, regresando entonces al artículo. No, en este artículo no entré en mucho detalle, es muy complejo. ¿Qué encontramos? Miren, el argumento, cuando ustedes lo leen, van a encontrar que se habla de una diferencia entre el nivel de impuestos de Estados Unidos con Europa, donde este nivel de impuestos se utiliza para redistribuirlo. Piensen en esto. Imagínense un impuesto que es proporcional al ingreso. El doctor Daniel gana 100 pesos por hora, yo gano 2 pesos por hora. El impuesto puede ser 10%, 20%, etcétera. Entonces, lo que se obtiene se va a redistribuir en economía, se llama lump sum, que es, nos quitan el impuesto al doctor Daniel y a mí, 10, 20, 30%, se echa en una bolsa y se reparte en partes iguales. De allí, yo que gano 2 pesos por hora, ¿están de acuerdo que voy a desear un impuesto del 100%? O sea, quítenlos todos. Aquí están mis 2 pesos, júntenlo con los 100 pesos del doctor Daniel y denme 51. Y el que se quede con 51, ¿sí o no? Entonces, esta política redistributiva hace que las personas con mayores ingresos se opongan, porque pues les va, en inglés le llaman el burden tax, la carga de los impuestos les cae a ellos. Y una pregunta que se ha hecho se ha hecho en la literatura desde hace muchos años es, si en una democracia hay más pobres que ricos, hay más votantes pobres que votantes ricos, ¿por qué razón los pobres no empujan las políticas económicas hacia su propio beneficio? Si al final en México más del 50% de personas es pobre y en muchos países ocurre similar, ¿por qué razón no se empuja ya en el término económico? ¿Por qué no se tienen impuestos más altos? Se ha dado muchos impuestos más altos en el sentido de que estos impuestos los vas a usar para redistribuirlos. Por eso les expliqué primero qué significa impuesto proporcional y redistribución lump sum. Entonces, una democracia donde en este contexto dominan las clases pobres sería una democracia con impuestos redistributivos altos. Una democracia donde domina la clase rica tendría una tasa impositiva menor, redistribuiría menos, se quitaría la carga de quitarse dinero para darle a los demás. Entonces, lo que nosotros encontramos en este artículo es que el altruismo juega un papel importante. El altruismo donde incluyes dentro de tu función de utilidad la utilidad de aquellos con los que te identificas. Y entra el concepto de identidad social. Te identificas con cierto grupo social donde si eres rico te identificas con los ricos, si eres pobre te identificas con los pobres. Hay literatura que dice que en Estados Unidos se tiende más a una identificación con tu grupo social. En esta literatura indica que en Europa te identificas más con toda la sociedad, no solo con un sector. Entonces, en este artículo de Class Altruism, nos indica que en Estados Unidos hay menor redistribución porque los ricos tienen un mayor nivel
de altruismo hacia su propia clase, y eso hace que así como que vayan en bloque en contra de la redistribución. En Europa hay un mayor eh, conciencia del altruismo hacia toda la sociedad, y de allí que se impulse la redistribución. En México es un país muy complejo. Ahorita que me hacen la pregunta, yo creo que sí sería bueno retomar esto para México, porque desafortunadamente eh, no nos gusta hablar de clasismo, no nos gusta hablar de racismo, pero existe y mucho, y divisiones importantes. Entonces, no he hecho los estudios, pero yo apunto a que aquí existe más esto de que la sociedad está fraccionada y cada quien jala hacia su grupo, lo que hace que la redistribución pues sea menor que la que podría ser. Es Claudia y demás, no sé si haya alguna pregunta en esa tónica. Aquí en México hay muchísimas personas pobres, desafortunadamente, en pobreza extrema, lo cual también se ha agravado con la violencia. Entonces, estudios de este estilo sobre qué tan altruistas somos, hay que identificar la cuestión altruista, qué tanto te identificas con el otro de tu grupo social o con el otro de la sociedad. No voy a hacer ejemplos en este sentido porque pueden ser difíciles de procesar, pero a veces sí se tienen ciertas expresiones que denotan una división entre, entre mí y el otro o la otra, ¿no? Pero bueno, ¿algún comentario adicional, otra pregunta que quieran al respecto? Sí, por favor. Tiene algo que ver con lo que está pasando en Nuevo León, que justamente en el tema de las distribuciones, justamente como Nuevo León, pues, decirlo, genera más, o sea, genera más al país, vaya, o sea, económicamente hablando, o sea, tiene algo que ver con esto. Puede ser, mira, estamos hablando de un caso particular, de un estado. Piensa que este estado, puede, que de hecho la cuestión es, a ver, si yo soy un estado rico, que genero mucho, ¿por qué razón lo tengo que repartir con, voy a decir, con Chiapas, con Oaxaca? ¿Por qué? Si yo lo genero. Entonces, podría allí crearse un cierto bloque muy estatal de decir, no, nosotros lo generamos y nosotros nos lo quedamos. Y sería un tipo de altruismo dentro del grupo, donde altruismo es esta parte de identificarte con las personas de tu propio estado. Nosotros solitos generamos la riqueza y nosotros nos la quedamos. O sea, podría ser un modo de verlo. ¿Okay? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, en el chat hay una pregunta. La pregunta dice, buenas tardes, muchas gracias por compartir este conocimiento. Tiene dos preguntas. ¿Existe alguna razón por la cual no se considera la energía maremotriz? Este es respecto al segundo tema. Sí, sí. Pero igual, digo, okay. ya pasó, ¿no? Y dos, intuitivamente parece muy poco la reducción de costos por incremento en el uso de EV. ¿Si tiene algún caso práctico que sustente tal resultado teórico? ¿A qué se referirán con EV? No sé, a lo mejor si nos pudieran clarificar. ¿Qué es EV? Energía voltaica. Fotovoltaica. A ver, la primera, ¿por qué no se consideró la energía qué? ¿Maremotriz? Sí, del mar. Sí, no encontramos datos. O sea, no encontramos datos suficientes como para poder generar los costos unitarios, y pues por eso incluimos solamente las que tenemos. De hecho, yo quería incluir también la central nuclear, y pues no encontramos los datos, digamos, en la línea con los otros datos que teníamos de las otras tecnologías, y pues las dejamos a un lado, ¿no? Eso también limita el análisis, pero pues se trabaja con lo que se tiene.
¿Me puedes repetir la segunda pregunta? Porque no. Claro que sí. Dice, intuitivamente parece muy poco la reducción de costos por incremento en el uso de energía fotovoltaica. ¿Existe algún caso práctico que sustente el resultado teórico? Eh, la reducción de costos. Miren, la generación eléctrica a través de plantas fotovoltaicas se ha reducido, el costo, perdón, unitario de generación se ha reducido debido a muchos factores, sobre todo porque el costo de los paneles solares ha disminuido muchísimo. China ha estado entrando en esto, entonces los costos de los paneles solares han disminuido muchísimo y eso ha abaratado el costo de la electricidad fotovoltaica. De hecho, aquí no se percibe muy bien, pero de acuerdo a nuestros cálculos, la energía solar fotovoltaica se encuentra ahí cerca del 9, es la energía que tiene la, el, el, la media de costo unitario menor, en la menor media, y además es una de las desviaciones estándar más pequeñas. Esto hace que su participación en el portafolio sea mayor. Cuando alfa vale 1, vamos a llegar a que se debe de generar el 100% de electricidad a través de la tecnología fotovoltaica, lo cual es muy riesgoso. No podemos depender de una sola tecnología y menos de una tecnología intermitente. Pero, pues, podemos ubicarnos en algún porcentaje dentro de la frontera eficiente. Espero haber contestado la pregunta. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, pero igual la refinería refinará muchísimo, ¿no? Además va a contribuir mucho también a reducir el CO2. O sea, va a estar muy bien la refinería. Eh, no lo he estudiado, lo de la refinería de Dos Bocas. Digo, al final, vaya, trabaja con petróleo y yo no he entrado en terrenos de petróleo. Me disculpo por ello, Daniel. ¿Algo más que quieran preguntar? Ok, ¿alguien en el chat, alguien en el cuarto de Zoom? Bueno, ok, correcto, sigamos adelante, gracias. Gracias. Ok, bien. El siguiente tema al cual me he, digamos, interesado es brecha laboral de género. Tengo este artículo que titulé Gender Gap in Employment and in Housework, an Identity Approach. Y aquí la cuestión es, este es un dato de México de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo de 2019. Las mujeres en promedio trabajan 59.5 horas a la semana y los hombres trabajan 53.2. De ello, las mujeres trabajan en el hogar 39.5 horas y en un trabajo remunerado 18.3. Los hombres trabajan en el hogar 14.9 horas y en un trabajo remunerado casi 40 horas. Les decía al principio que teoría económica implica modelar matemáticamente problemas económicos. Aquí es un problema de microeconomía, donde la pregunta es, ¿cuáles son los factores que llevan a esta brecha laboral? Hay una diferencia tremenda entre lo que la mujer trabaja en el hogar, que trabaja mucho, con respecto al hombre, y viceversa, el trabajo del hombre, que es mucho mayor en un trabajo remunerado, en un empleo remunerado, con respecto a, al de la mujer. Entonces, ¿cuáles son los factores que llevan a la mujer a trabajar mucho en el hogar? ¿Será que le gusta? ¿Será que, o sea, a qué se debe, no? Entonces, yo me hago esta pregunta y, por ejemplo, revisando estos datos que reporta el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, basado en la encuesta nacional de ocupación y empleo 2021, ellos definen género como que tiene tres componentes: la situación marital, el hecho de estar o no embarazada y trabajos de cuidado. Y allí reportan que la exclusión laboral corresponde al 66.8% el hecho de ser mujer. El hecho del género en las mujeres le pega
en el 66.8% de ser excluida laboralmente. Para el hecho de ser resignation, ahí se me fue la palabra en español, despedida, no, renunciar, el hecho del género es de 83.6%. Renunciar, la renuncia de una mujer en un trabajo, del 100%, 83.6 corresponde al hecho de que es mujer, de que es género, que puede estar asociado con una situación de cambio de estatus marital, el hecho de estar embarazada o tener que atender trabajos de cuidado. Y el despido también, aunque es de 32.2%, realmente es importante. Entonces, en términos laborales de un trabajo remunerado, el hecho de ser mujer afecta muchísimo, pero, o sea, sí, ¿qué hay detrás, no? En este modelo que les presento, introducimos el factor de identidad. ¿Qué significa identidad en términos económicos? Ya hablando más en economía, significa que introduces la identidad en la función de utilidad del individuo. Pero ¿cómo definimos identidad? De acuerdo con Akerlof y Cranton, en sus trabajos seminales del 2000 y 2022, la identidad depende de tres partes. Unas categorías sociales, en este caso hay dos categorías, hombre-mujer. Están lo que le llaman en inglés prescriptions, prescripciones, o también son normas de género a los cuales te tienes que apegar. Te dice la sociedad y lo internalizamos. Tú eres hombre y tienes que ser de esta manera. Tú eres mujer y tienes que ser de esta otra manera. Esas son las prescripciones y las ganancias o pérdidas en identidad se dan de la manera en que tanto te alejas o te acercas a estos preceptos sociales. Si te acercas a ellos, estás cerquita de ellos o los cumples, pues no tienes pérdidas en identidad. Pero si te alejas, hay costos en identidad. ¿Ok? Entonces, en nuestro modelo tenemos dos categorías, hombre-mujer, y construyendo la identidad tenemos las categorías sociales, hombre-mujer, las prescripciones o las normas de género son que la mujer es la ama de casa, es un hogar tradicional, y el hombre es el breadwinner, es el que se encarga de traer el pan a la casa, salir a cazar mamuts y pelear con tigres para traer el pan a la casa, y las ganancias o pérdidas en identidad pues se dan en qué tanto te alejas. Pero ya en nuestros términos, ¿cómo capturamos el hecho de que la mujer sea ama de casa o el hombre sea el que provee? Nos basamos en la encuesta mundial de valores, el World Value Survey, y nos fijamos en estas preguntas. Son para México. Si ser una ama de casa es tan satisfactorio como tener un trabajo remunerado, el 57% de mexicanos dice que estar de acuerdo o estar fuertemente de acuerdo. Hay problemas si la mujer tiene más ingreso que el hombre. 53% de mexicanos dicen que sí hay problema. Y cuando una mamá trabaja por algún salario, los niños sufren. Esta pregunta se me hace muy ruda, o sea, no hay una pregunta así para los hombres, ¿no? No está, cuando el papá tiene que salir a trabajar, los hijos sufren, y desde que no hay una pregunta, también se me hace como tendencioso, ¿no? Porque al final digo, yo tengo hijos y cuando me voy a trabajar me dicen, papá, no vayas hoy. O sea, no es que sufran, pero desean que uno se quede también, ¿no? 53% de la población eh, opina que está de acuerdo que los niños sufren cuando la mamá se va. Y de estas otras preguntas, 43.7% de hombres trabajan tiempo completo y 2.5 se dedican al hogar. Estos resultados sugieren que las prescripciones para una mujer, el hecho de ser ama de casa, ese TWH es el tiempo ideal que debería dedicar al hogar, es muy parecido al TW, que es el tiempo total que dedicaría al trabajo. O sea, casi que todo su tiempo lo debe de dedicar a ser ama de casa.
El TWE es el tiempo ideal dedicado a un empleo, sería casi cero, es así como lo estoy tomando, y ese delta, W, le llamo ahí el housework penalty, la penalización por ser ama de casa, es alto. O sea, si no cumples con el hecho de estar en casa, te va a costar bastante, ¿no? Para el hombre, de estas cuestiones, el tiempo que debe dedicar al housework, el H, es casi cero, es un tiempo ideal. El tiempo del empleo remunerado debe de ser casi la totalidad del tiempo de trabajo y la penalización por estar en casa es casi cero. ¿Ok? Estas son los preceptos, las normas sociales que tendremos en el modelo y no voy a entrar, el documento es casi 30 páginas. Aquí tenemos el problema de maximizar la utilidad. El primer renglón es la parte económica, donde T es el tiempo óptimo. El problema es decidir qué tanto tiempo vas a dedicar al empleo remunerado y qué tanto tiempo vas a dedicar al trabajo en el hogar. Y la segunda línea es la parte de identidad. ¿Qué tanto te alejas o te acercas a los preceptos sociales? Y hay unas restricciones de tiempo con desigualdad que hay que resolver con Docker. Y tenemos el tiempo óptimo en las ecuaciones 4 y 5 que dependen de los preceptos sociales. Lo que realmente queremos ver es qué tanto estas normas afectan a la decisión de los individuos de trabajar en un empleo remunerado o en el hogar. De aquí, de manera muy rápida, llegamos a las implicaciones de política, donde lo que se quiere, partimos del hecho de que el trabajo de la mujer en el empleo, del hombre, perdón, man, en un empleo remunerado es mayor que el trabajo de la mujer en un empleo remunerado. Y el trabajo de la mujer en el hogar es mucho mayor que el trabajo del hogar. Lo que quisiéramos sería que fueran similares los tiempos. Ese sería como el ideal. Trabajan igual en un empleo remunerado, trabajan de igual manera en el hogar. Entonces, para reducir el tiempo que el hombre trabaja en el hogar y obviamente aumentar el tiempo que el hombre trabaja en el hogar y disminuir el tiempo que trabaja en un empleo remunerado, necesitamos que el incremento de la penalización del hombre por estar en casa sea mayor a un incremento del tiempo ideal en el trabajo remunerado. Con la mujer tenemos situaciones similares. Para aumentar el trabajo el tiempo que ellas dedican a un empleo, necesitamos que el tiempo ideal que ellas dedican al empleo remunerado sea mayor a un incremento en la penalización por ser ama de casa. ¿Ok? Entonces, estas implicaciones, chicos, chicas, las utilizamos para explicar lo que se llama el child penalty. Está demostrado que el hecho de que se tienen hijos es uno de los factores más importantes que afectan el trabajo de las mujeres, la participación laboral de las mujeres. Del hecho de que se tiene maternity leave, el permiso de maternidad, son 3 meses, 4 que se alejan del trabajo. O sea, desde allí se pierden ciertas habilidades por no estar en contacto con tus actividades diarias. Aparte de ello, pues hay que cuidar a los niños. Y como son pequeños, pues requieren mucho tiempo. Y de manera tradicional, le toca a la mujer hacerlo. En México, se encontró que el nacimiento de un niño implica una reducción del 70% en las horas dedicadas al trabajo remunerado y después del nacimiento del niño, las mujeres dedican 20 horas más a trabajo que no se paga. Y lo que argumentamos en este modelo es de que esto se debe a que cuando nace un niño cambian las prescripciones, tanto para el hombre, pero mayormente
para la mujer. O sea, la sociedad y ella misma espera, voy a decirlo así, entre comillas, ser una buena mamá. Y con lo que ser buena mamá implica. Basándonos en el World Value Survey, en la encuesta mundial de valores, vemos allí que las preguntas que tomamos al principio, ser una ama de casa, es tan satisfactorio como un trabajo remunerado, y problemas si la mujer tiene más ingreso que el hombre. Cuando una mamá trabaja, los hijos sufren. Hay una tendencia creciente con el número de hijos. Entre más hijos hay, más personas están de acuerdo con esas afirmaciones, lo que indica que el van a variar las normas, la penalización por ser ama de casa aumenta, el tiempo dedicado a un trabajo remunerado para la mujer disminuye el ideal, y en ello disminuye el tiempo que ellas dedican a trabajar. O sea, este trabajo, el trabajo que ellas dedican a un empleo remunerado, se ve afectado fuertemente por las normas sociales, por las prescripciones. En particular, cuando tienen hijos, estas normas se acentúan. ¿Y cuáles son las conclusiones de este estudio, chicos? La identidad es una causa importante en la brecha de género. La brecha de género depende fuertemente en el housework penalty, la penalización por ser ama de casa. Es mayor brecha de trabajo cuando hay mayor brecha de trabajo cuando hay sustitución perfecta del tiempo. No lo expliqué aquí, pero ¿qué significa sustitución perfecta del tiempo o imperfecta? En México, por ejemplo, el paternity leave, el permiso por paternidad, es de 5 días. Bueno, creo que acaba de aumentar hace como un mes, ya son 20, me parece, ¿no? No, son 5. 5, ok, gracias. Dicen que son 20, pero no, son... Ok, entonces, ok, hay países donde les dan meses a los papás, o comparten el maternity leave, paternity leave, pero ¿qué pasa si el papá no es capaz de cambiar pañales? No es capaz de dar un biberón. Allí el tiempo que él dedicaría a su trabajo no se sustituye, o sea, no es un sustituto perfecto del tiempo dedicado a cuidados, porque no puede hacerlo. Entonces, hay una diferencia importante cuando el hombre y también la mujer, si la mujer solo es educada para trabajos de mujer, es decir, de mujer entre comillas lo digo, es decir, tradicionalmente para ser ama de casa, y el hombre para ser el proveedor, si se da el permiso de paternidad, el hombre no va a saber cuidar un niño, y la mujer no va a tener habilidades para trabajar en un empleo remunerado que no sea alejado de las actividades domésticas. Entonces, no lo profundizo aquí, pero hay una diferencia importante. Hay una mayor brecha de género cuando hay una sustitución perfecta del tiempo. Y bueno, nada más, lo que dije antes, el nacimiento de un niño incrementa la brecha de género, ya que modifica las prescripciones de la mujer, y existe la necesidad de modificar las prescripciones asociadas a maternidad y paternidad. Entonces, espero que sea de interés. Y ya por último, les platico rápido, otro tema que abordo de manera importante es el de pobreza energética. ¿Qué es pobreza energética? Tenemos ahí un artículo con el profesor Miguel Tobar, que está en un instituto de investigación en Irlanda, que llamamos A Class of Fuel Poverty Measures. Miren, existen varias definiciones, una que es Energy Poverty, que se relaciona a la falta de acceso a servicios de energía moderna en países en desarrollo. Esto es Energy Poverty. Y Fuel Poverty se refiere al affordability, al hecho de que lo puedas pagar o no en países desarrollados. Actualmente se usan de manera indiferente, se intercambian de manera, uno se usa con otro, pero en México hay 7 o 8 estudios que se refieren a energy poverty. Se enfocan mucho a que en algunas comunidades se utiliza leña para cocinar, y esto afecta los pulmones de los integrantes, sobre todo el de las mujeres.
pero no hay estudios, vaya, profundos a este respecto. En Europa, por las temperaturas tan bajas, se estudia la parte del fuel poverty. De hecho, el año pasado hubo noticias, tal vez las vieron, donde en Inglaterra, por ejemplo, era tan cara la electricidad que las personas se tenían que preguntarse, ¿me muero de hambre o me muero de frío? O sea, no les alcanzaba para pagar tanto la electricidad como sus alimentos. El gobierno instituyó unos albergues donde decían, bueno, si vas a estar en tu casa, no prendas la calefacción y vente a trabajar aquí a este lugar común donde el gobierno paga la calefacción, por el hecho de que pues era muy costoso. Y en Europa hay muchos estudios donde se aborda la pobreza energética desde un enfoque empírico, utilizando datos. Se identifican a los hogares en pobreza energética con la idea de darles algún apoyo, alguna transferencia, pero como ocurre en temas de pobreza, el problema es identificar a los pobres. Porque si yo les digo, a ver, ¿quién de aquí es pobre para darle una transferencia? Todo mundo va a decir yo soy pobre. Entonces, aun cuando se han empleado varias aproximaciones con datos, no existe una medida teórica para que sustente estos datos. Entonces, lo que estamos haciendo con este profesor es proponer una medida teórica para la pobreza energética. De hecho, nos basamos en medidas de pobreza de Foster y Besley-Cambur para aproximar la pobreza energética empleando el ingreso residual, y pues es un trabajo donde abordamos la utilidad de los hogares, la distribución de los hogares se distribuyen de acuerdo a su ingreso, de acuerdo a su gasto, eh, a su gasto en electricidad, y pues es allí el trabajo que estamos realizando. De hecho, la parte teórica la realicé yo. Es un trabajo de casi 30 páginas. Este año he estado trabajando fuertemente en este artículo de medidas de pobreza energética, pues está ahí en progress. En México, eh, el gasto en electricidad, el mayor gasto se da en Sonora, que es aproximadamente el 7% del ingreso de los hogares. Hay una medida que cataloga a los hogares como pobres energéticamente si gastan más del 10% de su ingreso en energía. Entonces, aquí ese criterio en México no aplicaría, pero en Sonora el precio de la electricidad está subsidiado. Si no se subsidiara, no sabemos cuánto realmente pagaría. Y pues lo dejo como una ventana para este, eh, investigación futura en México, que nuestro grupo de investigación podemos abordar estudios en pobreza energética, en género, en portafolios de generación eléctrica y nuevamente en democracia. Con esto termino y les agradezco mucho su asistencia a quienes están aquí y a quienes nos ven de manera virtual. Gracias. Me gustaría hacer una relatoría y un par de preguntas. Bueno, entonces, en esta charla lo que vimos y vivimos son las líneas de investigación a las cuales está enfocado el doctor David Juárez. Esas líneas, bueno, pues tienen que ver con los temas que vienen ahí arriba, ¿no? Que son energético, altruismo y redistribución, política de generación eléctrica, brecha laboral de género y pobreza energética. Hicimos una pequeña pausa a la mitad del camino para decir algunas preguntas, ¿no? Y bueno, pues ahora a mí se me ocurre que en específico con la cuestión de identidad, por ejemplo, para estudiar temas espinosos, porque hay que decirlo, es difícil abordar esos estudios, pero fíjense que el profesor
pues lo hace desde un punto de vista cuantitativo más que cualitativo, y en ese sentido, bueno, lo suaviza un poco, por más difícil que es, ¿no? A mí se me ocurre, a mí se me ocurre que quizás con esa misma seriedad y con ese mismo profesionalismo, sería posible, y aquí es en donde más bien debo de hacer la inflexión de la pregunta, ¿sería posible realizar un estudio similar para pues todos los géneros estos que hemos venido viendo a lo largo de los años recientes, ¿no? Para incluir a los miembros de la comunidad LGBTQ+. ¿Y cuáles son las vicisitudes que desde ahora pues visualizarías en ese camino? Bien, la pregunta que me haces, doctor, es muy, muy importante. De hecho, cuando yo empecé con bueno, antes de responder, debo decir esto. Las personas del el LGBT, y disculpen por decirlo mal, pero tiene ya bastantes más letras, voy a decirlo así, podríamos decir que son las personas, se podría decir es que son olvidadas, ¿no? No son olvidadas, son maltratadas. Son personas muy maltratadas, y en su trato, en el estudiar políticas para incluirlas, políticas de igualdad y demás, son muy maltratadas. Y esto, obviamente, es un problema social que hay que abordar. Eh, Desde cuando yo empecé con este estudio de en un matrimonio preguntarme cuáles son los factores que hacen que la mujer se quede en el hogar y el hombre salga a trabajar, me pregunté cuál será el contrafactual y dije, ya sé, las parejas gay que están casadas y que tienen hijos, que pueden, ya adoptaron. Entonces, en la literatura encontré poco, pero lo que encontré es de que mayormente uno de ellos o una de ellas se queda en casa y la otra persona se va a trabajar, pero es un acuerdo. Ya no es de que te toca, sino platican y acuerdan y dicen, oye, a mí me gusta más estar en casa, me quedo en casa. Ah, pues está bien. A mí me gusta más ir a trabajar. Ok, perfecto. Eso es lo que encontré en la literatura, ¿no? Con respecto a la identidad, sin duda, pues vaya, así como hace rato dije que hay clasismo, hay racismo y demás, muy incluyentes y todo, pero ¿cuántos homicidios hay hacia personas trans y de la comunidad LGBT? O sea, sin duda el hecho de la identidad pesa fuerte y hay que estudiarlo muchísimo y no solo estudiarlo de manera, voy a decir esto, de manera curiosa, sino con un afán de atacarlo como un problema social y a las personas gay, a las personas del contingente LGBT, darles el lugar que deben de tener en sociedad, un lugar digno, un lugar humano, bien. Sí, perdón, sí me emociono. Sí, no, me parece muy importante, la verdad. Vamos, quizás en ese sentido abona un poco, digo, porque estamos hablando del caso mexicano, ¿no? Abona un poco lo que acabamos de ver en La Casa de los Famosos, ¿no? Gana Wendy Guevara, ahora es perdida pero rica, ¿no? Pero por otro lado, lo que acabamos de ver la semana pasada con Paulita, no, no creo que califique como un crimen de odio, pero vamos, es terrible, ¿no? Este, sí. Y bueno, lo que dice el profesor Juárez, pues también eh, pues nos da por lo menos un viso de esperanza. Déjame hacer un comercial, déjame presumirles que, es más, quizás a ti mismo te voy a presumir, porque no creo que les haya dicho esto. Nos acaban de invitar como grupo de investigación a colaborar en un proyecto sobre los invisibles, sobre un nuevo foco
para alumbrar a las personas que históricamente han sido invisibles. Este es un proyecto que bueno, pues nació en la República Checa, que ahora mismo están trabajando en Letonia y que bueno, pues pretende entrar a América, no solamente a través de la Universidad Anáhuac, no solamente a través de México, sino además de la Universidad Anáhuac y puntualmente a través de nuestro grupo de investigación. Y creo que ahí pues vamos a ser punta de lanza, mi querido David. Sí, gracias. Bueno, veremos qué se puede hacer, ¿no? Ojalá que sí. No, seguro sí, seguro sí. Y por eso me pareció tan relevante hacer la pregunta. Ok, no sé si haya preguntas en la sala o en el cuarto de Zoom. Si fuera de parte de la sala, entonces nada más levantan la mano y digan una pregunta, un comentario, adelante. Bueno, y en el cuarto de Zoom, bueno, pues basta con que tomen la palabra, adelante, gente, los escuchamos. Bueno, está bien. Hola. Pues entonces vamos adelante, Javier. Gracias. Antes que nada, muchas felicidades. Creo que siempre el conocimiento es importante para alumbrar el oscuro rincón de la ignorancia y se puedan tomar mejores decisiones sin lugar a duda. Los paradigmas de responsabilidades, es decir, los papeles o los estereotipos del hombre y la mujer respecto al trabajo de casa y trabajo remunerado, tienen un efecto directo en la brecha laboral de género, ¿no? Como lo ya está demostrado, digamos, a través del modelo. Sin embargo, estos han venido cambiando, ¿no? Incluso, por ejemplo, las dos candidatas más importantes para ocupar la presidencia en México son mujeres. En ese sentido, pareciese sugerible que el modelo pudiese estar alimentado con variables que incorporen tendencias, es decir, un poco de historia, cómo se están moviendo, es decir, hacer un modelo dinámico, quizás que explique de forma más completa las causas de tales paradigmas y cómo estos se van rompiendo y si estos, digamos, impactan para construir en realidad un mayor estado de bienestar en las comunidades o no, ¿no? Ese sería el comentario. Nuevamente, muchas felicidades, un extraordinario trabajo y muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, ¿qué puedo decir aquí? Sin duda, un trabajo dinámico sería muy interesante. Lo que yo acabo de presentar es un modelo estático que tiene bastantes, es muy complejo. Hacerlo dinámico se va a volver infinitamente más complejo, pero sin duda sí hay un cambio en las normas sociales. Se publicó hace como 3 semanas, perdón, el año pasado, al final, el índice Social Norms Index, un índice de normas sociales. Vaya, sí cambian las normas sociales, pero de manera muy lenta, muy lenta. Entonces, sí podríamos intentar hacer un modelo dinámico que capture estos cambios, pero será trabajo a futuro, sin duda, ¿no? Se me ocurre que quizá podemos hacer como, es que no es un modelo dinámico, pero quizás es algo así como lo que hacen, por ejemplo, en la CEPAL, en la SOMEDE, en el mismo INEGI. Tomamos un modelo y lo aplicamos de manera periódica. Y después de varias iteraciones, vemos cuál es el comportamiento del modelo y vemos si lo podemos dinamizar. Se me ocurre eso. Pero vamos, no sé, o sea, me parece una pregunta muy interesante. Sí, sin duda. Pues ya trabajo por realizar en el grupo. Sí, muy buena propuesta. Ok, pues si no hubiera más, entonces vamos a despedir la primera jornada de actualización del año del Señor 2024, dándole pues, el agradecimiento sincero y sobre todo un muy fuerte y merecido aplauso al doctor David. Gracias. Gracias.
Y bueno, pues desde luego agradecerle a todas las personas que nos acompañaron aquí en la sala y también a las personas que nos acompañaron en el Zoom. En particular están conectados en el Zoom nuestros colegas, los investigadores del Grupo Estado de Investigación en Estudios Socioeconómicos de México, el doctor Fernando Mariné y el doctor José Carlos González Núñez. Les agradezco mucho puntualmente a ellos por estar conectados. Y bueno, pues aquí vamos a verlos. Por lo pronto, la cita es la próxima semana, el viernes de la próxima semana. Vamos a tener el seminario BAI. En este caso, in situ va a ser en la sala Lech Walesa, el auditorio Lech Walesa del Campus Sur. Y bueno, pues va a ser un placer verlos por allá. Y si no nos vemos por allá, pues entonces los vemos en el Zoom. Y si no nos vemos en el Zoom, entonces ya nos verán en YouTube. Muchas gracias a todos. Adelante. A las 12 del día. Muchas gracias a todos por su atención, por su presencia y sobre todo por su presencia. Nos vemos por acá. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, chicos, chicas. Gracias. Que de repente me sentí como en clase. Ay, puros chicos.